Bueno, ya ha servido. El debate previsto para el martes ya ha servido para que el gobierno por fin acepte la bajada del IVA del gas al 5%, ¿no? Ya ha servido para que el gobierno copie una propuesta que hicimos ya en la conferencia de presidentes que celebramos en La Palma, que hicimos en abril cuando le presentamos al gobierno el documento para ayudar a las familias ante la inflación. Mire, nosotros hemos presentado, en cuanto llegamos a las semanas de asumir la presidencia del partido, un documento remitido al gobierno, sin siglas, simplemente con el escudo de España para debatir. Documento que fue previamente concretado, reflexionado y consultado con expertos económicos, expertos en energía. En ese momento hablábamos de rebajar al 5% el precio de la electricidad, rebajar al 5% el precio del gas, ayudar a las personas que no hacen declaración de la renta porque no pueden soportar una inflación la más alta en los últimos 40 años, y actualizar la tarifa del IRPF para que la inflación no suponga además pagar más impuestos, y a las rentas medias y bajas. El Gobierno Central ha recaudado 16.500 millones de euros más en este semestre que en el primer semestre del año anterior. Es decir, los ciudadanos hemos pagado 16.500 millones de euros más de impuestos. Básicamente porque tenemos una inflación interanual de un 9%, sobre una inflación del año pasado superior al 6,5%. Por lo tanto, España ya estaba cerca del 8% de inflación antes de la guerra, en los 12 meses anteriores, febrero 22, febrero 21. Esto ha producido, al subir los precios, una recaudación enorme. ¿Qué propusimos? Devolver buena parte de la recaudación como consecuencia del incremento de la inflación a las rentas medias y bajas. Parece razonable que un gobierno que se autodenomina gobierno de izquierdas eso lo entienda bien, pero no, el gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo y a lo mejor así me votan más. Nuestra propuesta no, es que los ciudadanos decidan en qué gastan su dinero y el incremento de impuestos que han pagado como consecuencia de que el gobierno no ha sido capaz de controlar los precios. Son dos políticas impositivas totalmente distintas. Esta segunda responde al respeto a los ciudadanos y la primera responde a los intereses políticos de un gobierno. Mire, el bono para los transportes es un cheque para las personas que utilizan el transporte de cercanías ferroviario y el transporte parcial de media distancia. Mire, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, porque Esquerra Republicana, porque Bildu, porque Junts per Catalunya y otros grupos más locales o provinciales han votado que sí en la investidura. Y el objetivo prioritario para el presidente del gobierno no es gobernar España, el objetivo prioritario es mantenerse en el gobierno de España. He remitido 5 documentos al gobierno. Un documento de inflación y ayuda a las familias que acabo de referir, un documento de seguridad, un documento de defensa, un documento de modificación de la Constitución para cumplir con el mundo de la discapacidad, lo que habíamos comprometido con ellos, unas propuestas de pacto energético y adicionalmente un documento para garantizar la independencia mínima de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Se pueden hacer más propuestas en menos tiempo? Y sobre todo, ¿podemos obtener más soberbia en las respuestas? Ninguna, que no es respuesta, simplemente la ausencia de respuesta. Comprendo además que los antecedentes del presidente del gobierno pues no son fáciles para negociar, porque si hay una frase que se ha metido en nuestras mentes es aquel no es no. El mismo que dijo no es no y hubo que repetir las elecciones con Rajoy. Y el mismo que dijo el no es no porque nunca pactaré con Podemos y hubo que repetir las elecciones,
pues ha hecho repetir 2 veces las elecciones en España, incumpliendo su palabra. El mantra de que no aceptamos propuestas del gobierno. Si usted coge el Congreso de los Diputados y el Senado, podrá comprobar que solamente en los últimos 60 días hemos votado a favor o nos hemos abstenido en 10 reales decretos, leyes o leyes. En 10. Y de los 3 reales decretos, leyes que ha propuesto el gobierno, de los 3 hemos votado en 2 que sí y en 1 que no. Hemos votado que sí al régimen de los autónomos, aún no siendo nuestra propuesta, porque creo que se debería de bajar más las cotizaciones a los autónomos de rentas bajas. Hemos votado que sí a las ayudas de incendios, aunque creo que debería ser mucho más generoso el gobierno, porque si no recuerdo mal, están indemnizando a las personas que han perdido sus casas en los grandes incendios, si es primera residencia, con 14.000 euros. Y si es segunda, no hay indemnización. Y aún así le hemos votado que sí. Y nos hemos abstenido en propuestas económicas del gobierno, cuando ha aceptado alguna propuesta del Partido Popular. Aceptó a regañadientes y meses más tarde bajada del IVA de la electricidad al 5%. Y aceptó un cheque de 200 euros para los más vulnerables. Eso conllevó una abstención del partido, es decir, no hemos votado en contra, con un conjunto de medidas, algunas de ellas discrepábamos. Por tanto, ni lo que hemos votado, ni las propuestas de pacto que hemos hecho, se puede deducir que el Partido Popular está intentando no negociar con el gobierno. Al contrario, pregúntele usted al gobierno por qué puede pactar con todo y de todo, salvo con el Partido Popular.